y que culmina en la última semana con lo que llamamos la Semana Santa. Aquí en los Estados Unidos más famosamente le llamamos Easter, ¿verdad? Así que ese día culminamos con la resurrección de Jesús. Pero todo este tiempo nos ayuda a nosotros a reflexionar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso en esta mañana yo titulé el sermón de esta mañana, el poder de la confesión, el poder de la confesión sincera, porque no es solamente confesar, sino hacerlo de una manera sincera. Así que en esta mañana tenemos ese privilegio de hablar sobre la confesión. El verbo confesar se origina en la palabra confessare. Esa palabra es latín y significa declarar plenamente. En otras palabras, cuando nosotros confesamos, no ocultamos nada. Tiene que estar todo a la vista. Tenemos que abrir nuestro corazón y mostrar todo lo que hay ahí. No escondemos nada. No ponemos ninguna basura debajo de la alfombra, como dicen por ahí. También, como ustedes saben, y si no lo sabe, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Y en el idioma griego, cuando se habla de confesión, se habla de homologeo. En otras palabras, de ahí surge la palabra homologar, como hacer igual. Entonces, este significado, el uso de esta palabra homologeo, significa que nuestra confesión con nuestras palabras tiene que ir respaldado también con nuestros actos. Tiene que estar igual. O sea, no podemos decir yo confieso mis pecados, pero los sigo practicando. En otras palabras, nuestra confesión tiene que ser sincera y respaldada con nuestras acciones. Pero también podemos decir que la confesión es de dos vías. Decíamos el viernes en el estudio bíblico que la confesión puede verse como en una balanza. En un lado hay confesiones positivas, y en otro lado son las confesiones de pecado. Por ejemplo, en un lado confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es el Rey de Reyes, Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios es todopoderoso. Esto es por un lado, pero por otro lado la confesión también es declarar lo que hay en nuestro corazón. Así que eso es muy importante que nosotros notemos esto, porque la confesión es el resultado de confesar o dar a conocer algo que estaba oculto o algo que estaba en secreto o que no se había hecho en público todavía. Por ejemplo, si a usted le gusta una persona y quizás en secreto usted ama a esa persona y no se anima a decir, especialmente los muchachitos solteros que están por aquí, ¿verdad? Y ven a la muchacha que le gusta, pero tiene esas emociones, esos sentimientos ahí, podría decirle que reprimido, no los ha dado con eso, hasta que un día confiesa su amor, dice, estoy enamorado, me gustas mucho, y le invita a salir. Y ahí confiesa de una manera pública lo que ya estaba en su corazón. Así que las confesiones no siempre son solamente de pecado, es abrir nuestro corazón y mostrar nuestras emociones que están ahí guardadas, que están reprimidas, pero siempre es importante no guardar nada. Y en el contexto de la iglesia cristiana, el confesar también se interpreta como proclamar. Proclamar es dar a conocer públicamente una noticia. Por eso dice que nosotros debemos de proclamar la palabra de Dios. Dice, los cielos cuentan la obra de las manos de Dios, proclaman, la creación proclama la obra de Dios. Y en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 11 encontramos una confesión, una declaración de fe importantísima, porque es ahí donde empieza el caminar cristiano. Es ahí donde empieza esa renovación de nuestra vida y empieza a generarse Dios moviendo todas las cosas a nuestro favor para formar en nosotros la imagen de Cristo. Y empieza con esta confesión poderosa. No es una confesión de pecados, pero sí es una declaración de fe. Romanos 10, 9 y 11 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será defraudado. Así que podemos ver que la confesión sincera y poderosa también es una declaración de fe que trae beneficios muy positivos a la persona que la hace. Cuando expresamos que el Señor es nuestro Señor,
que Dios es nuestro Señor, estamos renunciando a nuestro señorío para vivir bajo el señorío de Dios. Así que lo que le está diciendo aquí el apóstol Pablo es que la salvación, es cierto, es un regalo de parte de Dios para toda aquella persona que confiesa que Jesucristo es el Señor. Por eso ustedes cuando nosotros ven que cuando nosotros tenemos Santa Cena, yo siempre digo, nosotros somos cristianos, tenemos una tradición boleyana, que tenemos una Santa Cena abierta, donde todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor puede participar. Porque precisamente esta declaración de Romanos capítulo 10 es una declaración pública de lo que ya está en nuestro corazón. Recuerde lo que dice el Señor, que no puede de una fuente dulce salir agua amarga, ni de una fuente amarga salir agua dulce, ni que un árbol bueno puede dar malos frutos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Así que lo que hay en el corazón de eso abunda en la boca, dice la palabra del Señor. Así que cuando nosotros declaramos públicamente que Jesucristo es el Señor, es el Rey de Reyes, estamos diciendo que Él es el único sabio y único Dios que puede traer salvación al ser humano. Por eso esa declaración de fe es tan importante, porque es el primer paso que nosotros damos a esa nueva vida que Cristo nos da. Así que esta declaración de fe no solamente tiene que ser con palabras, sino que es el resultado de esa convicción interna y profunda que nosotros tenemos en el corazón y que reconocemos que Jesucristo no solamente vino como un niño, sino que creció y ministró en esta tierra, sanó enfermos, liberó cautivos, pero muy importante, murió en la cruz por nuestros pecados. Pero aún así como cantamos hoy, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Eso es lo que estamos haciendo nosotros cuando declaramos que Jesucristo es el Señor, con esta declaración de fe. Y para los cristianos del primer siglo, esta declaración era tan importante, pero muy peligrosa. Hoy en día quizás usted dice, yo ahora soy cristiano. Lo más que le puede pasar es que si su familia tiene una religión muy profunda, quizás puedan decir, ya no te queremos hablar más. Y usted está dispuesta o dispuesto a pagar el precio incluso de que su familia no le hable. Pero los cristianos del primer siglo, cuando hacían esta declaración, estaban diciendo que ellos no estaban bajo la autoridad del emperador romano, sino que estaban bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Él era el que gobernaba su vida. Y por eso cuando esta declaración se hacía pública, los cristianos eran arrestados y eran llevados a ser sacrificados en el Coliseo, encarcelados. Era una declaración muy, pero muy peligrosa. En nuestros días también es una declaración peligrosa porque cada vez que nosotros proclamamos la palabra del Señor y decimos que Cristo es nuestro Señor, hay una batalla espiritual donde el enemigo no quiere dejarte ir, pero quiere decirle que ya Cristo lo venció. Y somos libres y vivimos bajo la autoridad de Cristo Jesús. Así que para nosotros es muy importante, porque esta es una de las confesiones más significativas que una persona puede hacer. También es reconocer nuestra responsabilidad de aquellos errores que nosotros hemos cometido, aquellos pecados que hayamos hecho, y eso requiere humildad, requiere un corazón humilde. Porque si es algo que el ser humano tiene, es que somos orgullosos. No nos gusta reconocer que nos hemos equivocado. No nos gusta reconocer nuestro error. Tanto así que desde el jardín del Edén, Adán responsabilizó a Eva. Eva responsabilizó a la serpiente y también responsabilizó a Dios por haber creado a la serpiente. Porque el ser humano tiende a no hacerse responsable. El jovencito en la escuela dice, es que el maestro me tiene entre ojos, la maestra no me quiere. El trabajador dice, es que este gerente, desde que yo entré, yo supe que no le caí bien. Pero es muy difícil que las personas reconozcan, soy un mal estudiante, no hice bien mi trabajo. Así que reconocer, confesar nuestros errores es un buen primer paso. Porque eso es lo único que nos lleva a nosotros a una sanidad y a una reconexión con la realidad. Así que reconocer nuestro pecado es el primer paso también para entrar en una conexión con el Señor. Al reconocer nuestros errores o nuestro pecado, estamos dando ese primer paso para que Dios empiece a limpiar nuestro corazón.
Porque recuerde que nosotros no podemos limpiarlo. No hay nadie bueno, dice la Biblia, ni aún uno. Cuando a Jesucristo le dijeron, maestro bueno, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno si no hay ni uno solo en este mundo bueno? Así que nosotros no podemos limpiar nuestro corazón, necesitamos del Señor. Y cuando nosotros hacemos esta confesión de pecados, es el Señor por medio de la sangre de Cristo, por medio del Espíritu Santo y su palabra, que empieza a limpiar nuestro corazón para tener un corazón limpio, saludable, que está en una relación sana con el Señor. Y es un corazón puro, porque Dios lo ha purificado, no nosotros. Mateo 5:8, Jesucristo dice, bienaventurado, dichosos el de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y hoy nosotros debemos de confesar con nuestra boca que nuestro corazón está limpio, no porque seamos muy buenos, no porque seamos perfectos, sino porque hemos confesado que Cristo Jesús tiene, la sangre de Jesús tiene el poder para limpiarnos a nosotros de toda maldad. Entonces, de tal manera nuestro corazón está puro y podemos levantar una adoración a Dios. Y que esa adoración que le levantamos a Dios sea como en el Antiguo Testamento, ese incienso de aroma hermoso que le cantaba al Señor, solo con un corazón puro. Y un corazón puro es aquel que es humilde y que reconoce sus errores. Porque para limpiar el corazón y alcanzar la paz y la comunión con Dios, se requiere esa humildad de reconocer el pecado. Hablamos 2 semanas atrás acerca del hijo pródigo. Recuerda que dice, he pecado contra Dios y contra mi padre. Así que volveré y le pedí perdón. Esa es humildad. Reconocer nuestras faltas. El esposo que pide perdón a su esposa reconociendo su error. La esposa que le pide perdón a su esposo reconociendo también su error. Los padres pidiendo perdón a sus hijos. Algo que casi es imposible de ver, pero que los hijos también esperan ver cuando los padres se han equivocado. O los hijos pedir perdón cuando ellos son los que han cometido las faltas. Pero el confesar las faltas unos a otros, el confesar nuestros pecados a Dios es necesario para una restauración y limpiar el corazón de todo aquel que se llama cristiano. Así que Proverbios capítulo 28 nos llama la atención a confesar nuestras faltas en lugar de encubrirlas. Dice así, quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja, alcanza la misericordia. Vea qué importante, porque aquí recordamos entonces lo que significa confesar. Confesar no es solo declarar con la boca, sino que dice que es una confesión completa, plena, que vaya respaldado con nuestras acciones. Por eso dice que quien confiesa y deja su pecado, alcanza misericordia. No es como dice el dicho popular, primero peco, después y rezo y empato, ¿verdad? O peco, oro y empato. No es así como funciona. Es como Jesucristo le dijo a la mujer adúltera, tu pecado ha sido perdonado, vete y no peques más. Así que por eso dice, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja alcanza misericordia. Esconder un pecado es como la humedad en una pared. ¿Usted ha visto que la humedad, cuando hay humedad en la pared, empiezan a surgir hongos? Usted podrá pasarle una capa de pintura. Usted podrá decir, oh Señor, perdóname. Pero si no abandonas ese pecado, esa práctica pecaminosa, es como el hongo en la pared. Pasan unos cuantas semanas o meses y otra vez el hongo vuelve a aparecer. Por eso Jesús nos dice, nos llama, vete y no peques más. Porque la confesión debe ir acompañada también con la acción. Así que una de las consecuencias de ocultar el pecado y no confesarlo es ese sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa impide a las personas profundizar o mantener una relación saludable, especialmente con Dios y con las demás personas. Cuando una persona tiene ese sentimiento de culpa, no puede ver a los demás con la frente en alto. Se esconde, agacha la cabeza. Porque ese sentimiento de culpa le hace sentir indigno de amor, le hace sentirse menos, le hace sentir que todo el mundo lo juzga, que todos los ojos de las personas están sobre ellos y se aíslan. Por eso vemos que muchas personas abandonan la iglesia, abandonan la fe, porque su pecado oculto hace que no se sientan cómodos.
Aunque nadie los esté viendo, aunque nadie los esté juzgando, su ser interior se siente culpable y eso impide que disfrute de una vida plena con el Señor. Por eso la confesión sincera es poderosa, porque la confesión sincera va acompañada de esa acción, es romper con el mal. Y entonces de tal manera entonces ya no nos sentimos juzgados, porque ya el Señor nos perdonó. Y esto es lo que le sucedió al rey David. Hoy leímos el Salmo 32 y ese Salmo 32 es un salmo maravilloso. Ojalá que nos lo aprendiéramos de memoria. De hecho, hay muchos cantantes que han hecho canciones sobre el Salmo 32. Así que en este salmo David describe de una manera profunda y propia cómo él se sentía cuando él adulteró con una mujer llamada Betsabé, una mujer ajena que no era suya. Y entonces él pecó. Pero mientras escondió su pecado, su vida era un desastre. No encontraba felicidad, no encontraba paz en su corazón, hasta que hizo una confesión sincera delante del Señor. Vamos a leerlo. Dice Salmo 32, 3 al 5, dice, mientras guardé silencio, en otras palabras, mientras oculté mi pecado, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Ve qué importante, cuando David confiesa su pecado, él siente como que cadenas son rotas y puede levantar sus manos de una manera libre. Tanto así que ya no teme confesar públicamente que había fallado al Señor. El rey, al que Dios había puesto por cabeza de su pueblo, humildemente reconoce delante del profeta Natán que él se equivocó, que él pecó y pide perdón al Señor. Así que lo hermoso del poder de la confesión es que produce siempre resultados positivos. Nunca trae resultados negativos. Y uno de esos resultados positivos de la confesión es el perdón de pecados. Si no se confiesan los pecados, no pueden ser perdonados. Por eso dice que hay pecados que no son perdonados, porque no los confesamos. Esta confesión permite, o el perdón, la confesión nuestra permite que nosotros seamos perdonados y entonces establece el pavimento, el camino para la reconciliación con Dios. Que recuerda lo que dice Romanos capítulo 5:1, ahora tenemos paz con Dios, estamos reconciliados con Él por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Y no podemos tener fe en Cristo Jesús si no hemos confesado nuestros pecados delante de Él, pidiéndole perdón por ellos. Así que, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, no solo restablecemos nuestra relación con Dios, sino que también podemos restablecer y reconstruir las relaciones perdidas con las demás personas aquí. Muchas personas, después de haber aceptado a Cristo, después de reconocer sus errores, de caminar con Cristo, de hacer cambios en su vida, han recuperado su familia. Familia que estaba distante y ahora es nueva. Y eso solamente lo hace el Señor. Y empieza con una confesión sincera. Porque al confesar los pecados, tal como dice el rey David, Dios le perdona y arranca, erradica del corazón ese pecado. Y entonces esta declaración nos ayuda a nosotros a entender que la Biblia nos está motivando a nosotros a confesar nuestras faltas, no a ocultarlas, no a tener una pose de super cristiano de que nunca falla, porque el único perfecto es Dios. Nosotros los seres humanos podemos fallar. Y debemos de tener la humildad suficiente para reconocer eso. Así que, pero Dios está dispuesto a perdonar el pecado de toda aquella persona que lo confiesa delante de Él de una manera sincera. Cada vez que nosotros tenemos la Santa Cena aquí en la iglesia, yo recuerdo este versículo bíblico de 1 de Juan 1:9.
Y este versículo bíblico, Juan, no lo escribe para los inconversos, no lo escribe para la familia o las personas que no conocen al Señor, lo escribe para la iglesia. E incluso en este versículo bíblico se incluye Él. Y Él dice, si confesamos, está utilizando el sujeto plural, nosotros. En otras palabras, podría usted decir, si nosotros confesamos nuestros pecados, ahí se está incluyendo el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. En otras palabras, aún el apóstol Juan, ese siervo amado de Dios que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús, el único que no lo abandonó y que estaba al pie de la cruz cuando Jesús fue crucificado, él está diciendo, si nosotros perdonamos, podemos tener una confesión sincera, pedir perdón al Señor y Él nos perdona. Por eso yo quiero hablar también con aquellos cristianos que quizás se han apartado del Señor y que se sienten indignos para regresar a la casa del Señor. Yo quiero decirle que Dios está dispuesto a escuchar su clamor. Dios está dispuesto a escuchar su confesión. Si hay algún pecado oculto, Dios está también dispuesto a escucharle y perdonarle cuando usted declare ese pecado y lo abandone de una manera sincera. Porque Dios tiene su perdón dispuesto para todos. Así que la confesión de pecados da como resultado un arrepentimiento genuino. Y este arrepentimiento genuino tiene dos resultados. Uno es legal y el otro es espiritual. Colosenses 2:14 dice que todos los decretos que estaban en nuestra contra, en otras palabras, toda la pena y la culpa por nuestros pecados, fue expuesta en la cruz. Y Cristo pagó por nuestros pecados ahí y los rompió, de tal manera que ahora somos libres. La pena que teníamos que pagar por ese pecado, que según la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, no la pagamos nosotros, sino que la pagó Jesús en la cruz del Calvario. Así que legalmente nosotros fuimos comprados a precio de sangre, de la sangre de Cristo. Jesús pagó por nosotros que pertenecíamos al reino de las tinieblas, pagó nuestro precio, el precio de sangre, nos compró para entregárselos a su Padre Celestial. Y ahora ya no estamos en el reino de las tinieblas, estamos en el reino de la luz porque Cristo pagó y nos liberó de una manera legal del poder del pecado y de la muerte. Esa es la parte legal. Pero también cuando nosotros confesamos nuestros pecados viene una parte espiritual y es esa renovación y santificación de nuestro corazón. Y eso es una obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mismo que mora en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, ahora está en nosotros. Y su tarea es trabajar por medio de la palabra de Dios en nuestro corazón, de tal manera que ahora nuestro corazón es puro, limpio, que le agrada a Dios. Así que es muy importante que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, toda esa maldad es borrada, como dice el apóstol Juan, y nuestro corazón queda purificado. Así que la confesión sincera es poderosa. Así que, por lo tanto, dado que los pecados han sido perdonados, es muy importante que nosotros también no estemos recordando ese pecado si ya lo dejamos atrás. Porque recuerde que el pecado lo único que produce es culpa. Es bueno saber de dónde nos sacó el Señor, porque no queremos regresar allá. Pero si el Señor ya nos ha perdonado, ya nosotros no tenemos que estar recogiendo ese pecado para nada. Ya debió de haber quedado atrás. Porque hacer eso solamente es algo perjudicial para nuestra salud mental, para nuestra salud emocional y espiritual. Porque está denotando duda. Y nosotros hemos confiado que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar pecados. Si los ha quitado, no tenemos por qué estar recordando, es innecesario. Por eso quiero recordar al profeta Miqueas. Él escribió algo tan hermoso aquí, dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito de su remanente y de su heredad? No estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es amar. El deseo de Dios es amar, porque Dios es amor. Por amor Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz.
porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven. Y vea qué hermoso, cuando nosotros hemos confesado nuestros pecados y hemos decidido seguir a Cristo, esto es lo que hace el Señor con el pecado. Dice, vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Y decía yo en la mañana que Dios no es como esos buzos que se ponen en traje y se van a buscar barcos hundidos al fondo del mar. Dios no se pone en traje buzo a buscar tus pecados en el fondo del mar. Ya los perdonó y Él ya los olvidó. ¿Por qué los vamos a recordar nosotros? Porque vamos a vivir una vida de culpa si ya el Señor nos ha liberado. Así que lo que el profeta Miqueas nos dice aquí es que Dios tiene el poder sobre todo pecado, no importa cuál sea, cuán sucio. Los seres humanos tendemos a medir los pecados por diferentes tamaños, ¿verdad? Algunos, eso es un pecado muy grande, eso es un pecado mortal. Bueno, para Dios todo pecado es igual, es desobediencia, es caminar alejados de Él. Pero Dios tiene el poder de perdonar todo pecado, aunque no importa la manera en que usted lo quiera clasificar, Dios perdona todo pecado. Tiene poder de limpiar tu corazón. Dios tiene la suficiente gracia, poder y misericordia para perdonar el pecado y restaurar al pecador y no recordar más ese pecado. Así que eso es importante. Así que si Dios ha perdonado, si Dios ha olvidado, si usted ha confesado su pecado, entonces ¿qué necesidad hay de estar ahí recordando como un disco rayado? Es que yo hice esto, Dios perdóname. Todos los días le pide perdón por el mismo pecado antiguo. Es hora de empezar a disfrutar el perdón de Dios, la libertad que Cristo nos ha dado. Como le dijo el Señor a la mujer adúltera, nadie te está culpando aquí, así que vete y no peques más. Como le dijo al paralítico, toma tu cama, toma tu petate, litera, como usted le quiera llamar, y vete, tus pecados son perdonados y ya eres sano también. Ya, dejémoslo atrás, vivamos una nueva vida. Vete y no peques más. Así que, ya que se ha recibido el perdón de Dios, porque no lo merecemos, tampoco debemos de andar tomando la tarea de andar condenando a otras personas, poniéndoles el dedo, mire, qué pecador que es esto. ¿Sabe quiénes hacían esto? Los fariseos del tiempo de Jesús, se creían tan pulcros que andaban con una túnica blanca siempre. Y cuando iban al templo, gracias Señor, porque yo no soy tan pecador como esta mujer que está aquí a mi lado. Hoy en día, quizás no andamos con túnicas blancas, pero a veces nos creemos superiores a otras personas y andamos condenándolas. Mire, Dios guarde, mire esta persona. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor nos ha llamado a nosotros para proclamar el perdón de Dios que está disponible para todas las personas. Para proclamar el día aceptable del Señor. La tarea de condenar o de salvar, esa le corresponde a Dios. Aunque por lo que yo he leído, Dios dice que Él se complace en salvar, en perdonar y en limpiar, no en condenar. Así que nuestra tarea como hijos de Dios, como cristianos, que hemos sido perdonados por haber sido pecadores, es el no señalar, sino el de restaurar con el mensaje de Cristo, así como nosotros hemos sido restaurados y reconciliados con Dios. Así que lo que sí debemos de hacer es hacer una evaluación constante de nuestra vida, no de los otros. En inglés dice manage your own business, ¿verdad? Dedíquese a lo suyo. Esto es lo que nos está diciendo Jesús a nosotros. Primero examínese usted y después ve a ver si puede tener la capacidad moral o espiritual para andar juzgando a otros. Entonces, tenemos que revisar nuestro caminar con Dios todos los días. Y si nos hemos desviado en algo, tenemos que pedirle perdón al Señor y ayudar y pedirle su ayuda para encaminarnos de nuevo en el buen camino. Eso es lo que tenemos que hacer, esa es nuestra tarea. Nosotros somos el número uno que tenemos que estar revisando todos los días de nuestra vida. Y al final de cada noche hacer esa evaluación, Señor, ayúdame porque creo que hoy fallé en esto. Hoy no leí ni un solo versículo de la Biblia, Señor, y yo digo que estoy enamorado de ti y no te escuché para nada. O tengo días de que no he orado.
Yo antes iba una vez cada 15 días, ahora estoy yendo una vez al mes y tengo ahora ya 3 meses de no ir. Señor, perdóname. Estoy abandonando mi comunión con los demás hermanos. Debemos de hacer los cambios, los ajustes necesarios para mostrar que nuestra confesión de fe está respaldada también con nuestros actos, para que sea una confesión poderosa y sincera. Mateo 7, 3 al 5 dice esto, dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y esto no lo estoy diciendo yo, son las palabras del Señor Jesucristo. Antes de confesar o declarar un juicio sobre otra persona, primero examinémonos nosotros. Volviendo a la mujer adúltera, lo que Jesús le dijo a esos hombres fue, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y cuántos de esos hombres tiraron una piedra? Ninguno. El Señor dice, no hay, cuando le dijeron al Señor Jesucristo, Maestro bueno, Jesús dice, ¿por qué me dices bueno si no hay nadie bueno en el mundo? Así que, si nosotros hemos sido perdonados, si nosotros somos salvos, si nosotros vamos a ir al cielo, no es porque somos buenos, no es porque somos perfectos, es porque el Señor nos ha perdonado y su gracia es tan enorme que aún sin merecernos nos ha adoptado como hijos del Señor. Así que debemos de aprender a no juzgar, debemos de caminar con Él, debemos de seguir declarando y no aceptar el juicio sobre otras personas. Hoy tenemos esa responsabilidad de confesar de una manera sincera nuestros pecados. Debemos de hacer ajustes en nuestra vida para que esa confesión refleje que caminamos con Dios. Debemos de aceptar el perdón de Dios y olvidarnos de los pecados pasados, pero que esa salvación, ese perdón y esa restauración de Dios no nos permita a nosotros sentirnos más importantes o mejores que otros para entonces estarlos juzgando, sino aceptar la responsabilidad que Dios nos ha dado de proclamar las buenas nuevas del Señor, anunciar el perdón para todos y que todo el mundo tenga la bendición de estar reconciliado con Dios, así como Él nos reconcilió a nosotros con Él. Amén. Todo esto empieza con una confesión sincera y poderosa delante del Señor.